Es un agrado tener con nosotros desde España, desde Madrid, al profesor emérito Cayetano Núñez, doctor en ciencias políticas y sociales y además un especialista sobre todo en América Latina. Ha tenido muchas visitas a Venezuela, aquí lo hemos tenido en el programa, y queríamos que hablar de ese tema de la educación. Ahora que hay tantos venezolanos en España y además ustedes que tienen una experiencia en América Latina, ¿cómo ven este tema de la integración? Bueno, de la educación, es que no sé si he escuchado bien, ¿de la educación o de la integración? Los dos, la educación por la integración. Perfecto. Bueno, la educación indudablemente es un derecho que tiene la sociedad, que tienen los ciudadanos, no es un lujo. Antes en la historia se podía ver como un lujo de determinadas clases que tenían acceso a la educación. Los demás era una gran masa analfabeta, poco cultivada. Hoy no. Hoy es un derecho que está incluido en los textos constitucionales de prácticamente todo el mundo. Y además es el alma de la vida, ¿no? Es absolutamente necesario estar instruido para poder opinar, para tener conciencia, para tener opiniones formadas. Eso está claro. Y si me lo está diciendo respecto a la integración, pues evidentemente para América Latina es básico para una posible integración continental, ¿no? Esto, sin educación poco se podría hacer. En la última Los, reunión de Santo Domingo, donde precisamente coincidieron el grupo iberoamericano, España-Portugal, se habló también en la parte educativa de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ese reto tecnológico, cómo lo ha venido emprendiendo España y qué posibilidad hay de cooperación en esto. bueno, en realidad las nuevas tecnologías hace ya algún tiempo que abrieron un camino que desconocíamos. Hasta hace muy poco tiempo la educación era lo que se daba en las aulas. Las aulas eran unos recintos cerrados donde había un profesor, una serie de alumnos y ahí se impartía lo que el profesor sabía, lo que el profesor podía enseñar. Hoy día el ámbito es mucho mayor. Eh, Asistimos desde el ámbito universitario, bueno, mi propia universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se ha abierto y es una universidad bastante tecnológica, de tal forma que ya el alumno no está en las aulas, o no está solamente en las aulas, sino el alumno está en su casa, está en otros lugares, hay una conexión para transmitir la información y también para que el alumno se interrelacione con el profesor. Es decir, esto ha sido un cambio de lo que hemos visto hasta ahora, porque esto, sinceramente, no sé cuál será el límite, pero es cada vez más importante. Eso es evidente. A mí me da un cierto miedo las tecnologías. Ya he visto las últimas declaraciones que ha habido al respecto, pero está claro que ha abierto otro camino, acentuado por la época tan desgraciada que tuvimos del COVID, que obligó desde los niños pequeñitos a comunicarse con su profe, con su seño, como dicen, con la profesora a través de estos medios y ya los niños dominan estos medios. Y esto pasa no solamente en Europa, está pasando en toda América Latina y está pasando en el mundo entero. Es decir, no se puede ya uno descabalgar de eso. Los países han reaccionado ante esto. Ahí tenemos la cumbre iberoamericana de Santo Domingo que decía el otro día, facilitando estas tecnologías o poniendo estas tecnologías al alcance de toda la sociedad española y latinoamericana, claro. Y el tema del medio ambiente, que en América Latina es una necesidad por la inmensa biodiversidad, existencia de agua, y en Europa, sobre todo ustedes que están en la Unión Europea, hay inclusive una carta ambiental. La educación, ¿cómo debe abordar este tema? Bueno, el medio ambiente es algo fundamental. También es un derecho. No nos damos cuenta que el hombre, el ciudadano, tiene derecho a un medio ambiente sano. Esto ya se está incluyendo en los textos constitucionales. Las constituciones, en muchos casos, y curiosamente, en esto la constitución venezolana fue de las pioneras en entrar en el tema de la protección del medio ambiente. Ahora bien, usted ha sacado el tema del agua. Bien, el agua en América Latina hay mucha agua, evidentemente, pero está muy mal distribuida, está muy maltratada. No es homogéneo el tratamiento que tiene. En Europa, ¿cuál es el problema? Por lo menos en España, no en el norte de Europa. Es que no hay agua, no llueve. Lo que se dice la pertinaz sequía. Cada vez hay menos agua. Hay quien dice que el mundo del futuro será de quien controle las fuentes de agua. Yo no me atrevo a decir eso porque no lo sé, pero está claro que el agua es un derecho, no solamente es una necesidad, sino que es un derecho del ciudadano y la protección del medio ambiente. No se pueden hacer más tonterías ya. Ahora, profesor Gaetano Núñez,
todo esto que estamos viendo, educación, ambiente, tiene que ver con la política nacional porque son los parlamentos los que deciden y las instancias municipales y nacionales. Por cierto, hay en España ahorita un proceso electoral. ¿Usted nos puede explicar en qué consiste y cuál es la secuencia? Porque no todas las autonomías están votando y sé que ahora tienen votos los españoles en el exterior. Sí, vamos a ver. El día 28 de mayo hay elecciones en España, lo que se denomina elecciones autonómicas y municipales. Mira, España es un Estado compuesto, en el sentido siguiente, no es un Estado federal, es un Estado de comunidades autónomas, de tal forma que es un Estado altamente descentralizado. Por supuesto que hay un Parlamento central con dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, hay un gobierno, hay un ejecutivo en el Estado, pero luego el territorio se encuentra dividido en varias comunidades autónomas que gozan del derecho de autogobierno. Autogobierno en lo que tienen conferido, evidentemente, lo que tienen transferido, no absolutamente en todo, porque si no, no existiría el Estado. Lo que tienen transferido, que es muy amplio y es muy grande. Más incluso, por ejemplo, para que se hagan una idea, más incluso que, por ejemplo, la República Federal Alemana. Alemania, que es una república federal, los Länder, los estados federales, yo diría que tienen menos competencias que muchas autonomías en España. Entonces, ahora hay elecciones a estas autonomías. A todas no, porque falta Galicia, el País Vasco y Cataluña, y Cataluña porque ya las tuvieron hace menos de un año. Entonces, van con otro calendario. Pero ahora el resto del país sí tiene esas elecciones a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que a su vez de ahí nacerán los poderes ejecutivos de esas comunidades autónomas. Pero también hay en todos los municipios españoles, incluso en Galicia, en las ciudades gallegas, en las ciudades de Euskadi, del País Vasco y de Cataluña. Es decir, son elecciones... no digo que generales, las generales van a ser dentro de un año, pero son elecciones importantes en este momento porque se juegan muchas cosas. Profesor Cayetano Núñez, he visto en la prensa de España hoy, a las 11 de la mañana presentó credenciales la embajadora Coromoto Godoy, una funcionaria de carrera. Por cierto, empezó conmigo en Kuwait hace muchos años y ahora fue escalando, fue embajadora en la India, en Trinidad. Y esto abre la perspectiva de, sobre todo los estudiantes venezolanos que están, y muchos venezolanos en España, la protección necesaria de las misiones diplomáticas nuestras. Sí, yo tengo el placer de conocer a la señora embajadora en España. La conocí solamente una vez, pero porque tampoco creo que lleve mucho tiempo. Me parece una persona muy interesante y que creo que hará un buen papel en España. Claro, la población venezolana en España es muy alta. Exactamente no le puedo decir qué cantidad hay de venezolanos que han emigrado a España, pero es muy alta. Son cientos de miles de venezolanos, es decir, incluso algunos hablan de 600.000. Muchos de ellos no tienen solo la nacionalidad venezolana, por tanto no cuentan, sino que han entrado con nacionalidad española, portuguesa o de otro país comunitario. Pero en fin, es un número muy grande. Y esto afecta especialmente a los jóvenes, porque muchos de ellos han tenido que interrumpir sus estudios en Venezuela y tienen que reengancharse a hacerlos en España. En esto no hay muchos problemas. Bueno, como usted sabe, hay carreras que son más complicadas para las convalidaciones, como puede ser Derecho. Pero en otras carreras como Medicina, como Farmacia, como Economía, pues es mucho más sencillo. En Derecho, claro, como usted sabe, tenemos, aunque nuestra raíz del derecho sea la misma, pero tenemos diferente derecho positivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, la integración, yo tengo muchos alumnos, he tenido muchos alumnos venezolanos aquí en España. Y la integración no es complicada, dominan perfectamente el idioma, evidentemente, y además quiero resaltar que la preparación académica de los venezolanos es muy buena. Es decir, hay otros países con unos niveles muy más inferiores. Por cierto, perdone, profesor Cayetano Núñez, estamos viendo algunas imágenes que vimos en la prensa internacional. Siendo una monarquía, por supuesto que usted que fue diplomático también, no se presenta las credenciales ante el jefe de Estado, que es el presidente de nuestros países, sino ante el rey. Y allí hay un jefe de gobierno que es el primer ministro, pero usted lo llama presidente. Explíquenos un poco ese modelo español de gobierno que nos interesa tanto. Bueno, vamos a ver, España es un reino,
como se dice, como se suele explicar, y el jefe del Estado es el titular de la corona, es decir, es el rey. Pero el rey no tiene poder político alguno. El poder político se ejerce, el Ejecutivo, a través del presidente del gobierno, que es consecuencia de la composición política que tenga el Parlamento. Es elegido por el Parlamento. El rey se limita a proponer al Parlamento el candidato a presidente de gobierno. ¿A quién puede proponer? Al que haya obtenido la mayoría absoluta o el que tenga una razonable esperanza de obtener una mayoría en el Parlamento. Y si no, tiene que volver a plantear otro y en su caso, disolver las Cortes. La monarquía parlamentaria es el rey reina, pero el rey no gobierna. Es el caso donde, de las monarquías en Europa, y yo creo que en el mundo, donde el rey tiene menos atribuciones. El rey tiene actos debidos, funciones tasadas, pero no debe confundirse nunca. No es el equivalente al presidente de la República de Venezuela, ni a lo más que se podría parecer en algo sería al presidente de la República Italiana, que es un presidente también de un sistema político parlamentario, donde el Ahora, poder nace en el Parlamento. los diplomáticos presentan su copia de cartas credenciales a la Cancillería y siempre hay el paseo real y presentárselas al rey, ¿no? Es cuando Claro, ya la embajadora puede empezar a funcionar. claro, bueno, usted sabe que la embajadora en Venezuela ya estaba funcionando en España hace algún tiempo, hace unos meses, evidentemente. Pero, digamos, creo que ha sido hoy o fue ayer cuando presentó sus cartas credenciales y las tiene que presentar ante el jefe del Estado. Igual que un embajador de España en Venezuela tiene que presentarlas ante el jefe del Estado. ¿Por qué? Porque el jefe del Estado es como la representación del Estado. El rey se limita a aceptarlo si no ha habido problemas previos de algún tipo, pero es un acto meramente formal. Bueno, muchísimas gracias al profesor Cayetano Núñez, profesor de varias universidades en España. Por cierto, Cayetano, tienes una organización que facilita a los estudiantes de América Latina esa relación con España y España con América Latina. ¿Cómo se llama? Centro de Estudios Unitarios Latinoamericanos, CEULAC. ¿Hay posibilidades de tener acceso a ellos? Pues claro, nosotros estamos para colaborar en lo posible. ¿Alguna página, alguna referencia de correo? En este momento no se lo puedo dar, pero con mucho gusto en otro momento se lo remito. Bueno, seguiremos hablando. Cuando vengas a Caracas conversaremos con el profesor Cayetano Núñez. Aquí ha dirigido varias maestrías y doctorados. Es un profesor titular de la Universidad Venezolana, la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC. Con esto nosotros cerramos la entrevista. Tenemos después al embajador del Líbano y otro material de la vida internacional, de la agenda diplomática que vamos a comentar. Vamos al corte y ya regresamos.